Saludos cordiales, amigas y amigos. Al iniciar, todos quienes hacemos el programa La Caja de Pandora, le deseamos que este nuevo año sea una oportunidad para que con su trabajo armónico y esforzado sea posible la realización plena de sus metas e ideales. El desarrollo de los países ahora ya no se mide en función de la capacidad de los países para construir megaestructuras o de la cantidad de dinero que las personas pueden acumular. Distintos organismos consideran que el desarrollo también depende de la capacidad de los países para ser inclusivos y tolerantes. Mediante tales aptitudes sociales es posible aceptar, entender e incluir al otro, a todo aquel a quien consideramos diferente. En noviembre y diciembre del 2008, 2 ecuatorianos murieron en Estados Unidos golpeados por estadounidenses que estuvieron ciegos de odio racial y de graves prejuicios. Es decir, tales manifestaciones demostraron que en un país de aparente desarrollo económico, algunos de sus habitantes no han podido resolver su intolerancia o están siendo víctimas de un sistema social que requiere aptitudes, deseo y esfuerzo para lograr inclusión. En Ecuador, hace no muchas décadas, las mujeres no podían ni elegir ni ser elegidas, es decir, no tenían elementales derechos ciudadanos. Hasta hace poco, solo unas tantas mujeres afroecuatorianas tuvieron la posibilidad de ostentar cargos de representación popular. En el 2008, varios líderes sociales del pueblo afro fueron elegidos para el cargo de asambleístas. Ellos y ellas promovieron importantes cambios constitucionales que buscan la inclusión social. La afroquiteña Alexandra Ocles, licenciada en Ciencias de la Educación, con una maestría en Ciencias Políticas y en funciones de asambleísta, es una de esas nuevas figuras que decidió pasar de los movimientos sociales afro a la militancia partidista, porque considera que su talento y trabajo pueden servir como una contribución para alcanzar los cambios que los ecuatorianos venimos exigiendo desde hace décadas. Queremos que ella nos permita compartir facetas de su vida y su pensamiento profundo. Bienvenida, Alexandra. Ostentar este cargo de asambleísta durante casi un año ya de actividades, ¿te deja ya un resultado que vale la pena tomarlo en cuenta? Gracias, Rodolfo. Buen día. Yo creo que ha sido importante este proceso en mi vida, ha marcado sin duda porque creo que de alguna forma se ha logrado romper con uno de esos paradigmas en los que se niega o se negaba la participación de las mujeres en la política y sobre todo de las mujeres afroecuatorianas. Y creo que en esa medida hay ahí un triunfo no solo personal, pero también colectivo, y eso lo hemos manifestado al interior del pueblo afroecuatoriano. ¿Las mujeres y el pueblo afro sienten que se ha podido avanzar en este tiempo o aún hay muchas cosas por hacer? Yo creo que hay muchas cosas por hacer todavía, hemos avanzado y lo que hemos avanzado sigue siendo para nosotros un punto de partida. No es la etapa final, creo que todavía desde los procesos organizativos, desde cada uno de nosotros y nosotras como personas tenemos un sinnúmero de cosas que hacer, que entregar, que construir y en esa medida un poco las organizaciones y todo el proceso organizativo y el pueblo afro en general está construyendo este nuevo proceso porque hay una nueva etapa y en esa nueva etapa hay que buscar los elementos y cómo nos inscribimos en ella. Fabuloso. Vamos a hablar de esos temas a lo largo del programa, pero también queremos hablar fundamentalmente de la vida de Alexandra Ocles, de modo que te invitamos a mirar en primer lugar el perfil que ha elaborado el equipo de La Caja de Pandora para que sepamos quién es Alexandra Ocles. Hola, bienvenidos. Pasen. Mi hija Montserrat. Y por ahí está mi madre también. Bienvenidos. En este es así día común y corriente de trabajo, de clases, de actividades. En la mañana un poco nos preparamos todos. Aquí vive mi sobrino, mi mamá, mi hija y yo. Mi niñez fue una niñez tranquila, vivía con mi mamá. Yo estudié acá en el María Auxiliadora,
la escuela y luego el colegio en el Manuela Cañizares. Yo era la única hija hasta los 10 años. A los 10 años hubo revolución porque llegó mi hermana. Paulina entró al jardín, luego a la escuela, y ella siempre estaba preocupada de los deberes de su hermana, preocupada por su hermana, ¿no? Un yogur o algo, cómprate ahí donde el vecino y ya. Bueno. Ya te alcanzo yo. Está bien. Mi relación con mi hija es compleja. Es compleja porque, claro, por estas ausencias ella a ratos cuestiona. Hay muchas cosas que yo quiero decirle a mi mami, pero le digo a la mami Marina. A mi mami le digo cuando puedo o cuando ella puede. Un día le decía, algo le reclamaba la Montserrat y le decía que tú eres mamá de la política. Mi mami es mi mami Marina, le decía, ¿no? Entonces, la vida política tiene un gran sacrificado y es tu familia. Entonces, en mi caso era un poco dejar a mi hija, a mi mamá, ¿no? Que somos muy, es de una familia chiquita, pero somos muy unidas. Y eso era, para mí era complejísimo. O sea, mi hija, que ella y yo, en esta etapa recién rompimos el cordón umbilical las dos. ¿No? Porque ella, mami, conmigo, entonces yo me sentaba al lado de ella, que haga deberes y cosas así. Hoy le tocaba a ella enfrentarse un poco sola a asumir que tiene que hacer deberes, que alistar su uniforme porque la mamá no estaba. ¡Ay! La bendición. Me iba así. Chau. Pero igual es feo no estar con mi mamá. Don Vicente, ¿cómo está? Buen día. Don Vicente es un señor que estuvo conmigo durante la campaña para asambleísta. Entonces él me lleva todas las mañanas. Porque tiene bastantes reuniones, compromisos. Y para evitar los taxis, pues me llama a mí. Nos estamos yendo al colegio de Montserrat, que es el colegio Masay. Está en sexto de básica. Ella sabe que su mamá es una mamá política, que está metida en los grupos, en las organizaciones, en esto, que a veces la lleva, que a veces no, y que tenemos una relación así. Por eso a ella, bueno, ahora que ya está más grande, claro, hay días de los que reacciona y me dice, claro, es que vos eres más mamá de la política que mía. Entonces esas cosas así golpean. Pero intento encontrarme con ella en los momentos, o sea, los fines de semana para mí son un poco sagrados. Listo, don Vicente, buen día. Gracias. fue catequista. Entonces ella empezó a caminar en los grupos. Luego entró al Centro Afro, ahí con padre Rafael Saboya. Nos encontramos con el padre Rafael Saboya, promotor del primer encuentro de la pastoral afroamericana. Gracias por esta oportunidad de recordar una etapa muy importante en el trabajo de la pastoral afroamericana. Tenían un trabajo con formación de líderes negros, ¿no?, a nivel nacional. El Centro Cultural Afroecuatoriano es un instrumento al servicio de las comunidades y organizaciones negras. Busca la afirmación de su identidad y cultura. Lucha por vencer la marginación y la pobreza en la que viven. Colabora en la difusión de los valores propios del pueblo ecuatoriano multiétnico. La apuesta entonces era, sí, generar información, pero devolver a las comunidades. Y esa era como una tarea del centro a través de hacer videos, de editar libros. Estoy de verdad emocionada, primero porque volver a la casa donde uno se formó es gratificante. Creo que por mucho tiempo muchos y muchas estuvimos reclamando la fuerza, la presencia del Centro Afro y decíamos, finalmente el Centro Afro no puede perder lo que era. Y este era un espacio de formación, este era un espacio de creación. A mí lo de las ciencias políticas me encanta, pero todavía tengo que terminar. Ese es un puntito pendiente en la vida, porque ya después me fui de viaje, me involucré mucho más a nivel del movimiento afrodescendiente, a nivel de América Latina, y las cosas se complicaban. Entonces quedó ahí ya por unos cuantos cursos
por terminar. En el 97 participé con el movimiento de mujeres en la elección para asambleístas. Antes de ser candidata asambleísta estaba trabajando en la Secretaría de Pueblos y era directora de movimientos sociales. Cuando ganamos fue una cosa así, yo no despertaba, estaba así toda emocionada. Fue fuerte porque decíamos, ya ganamos, pero todo lo que se viene detrás era una responsabilidad grande, grandísima. A mí, en realidad, tenía así todo el peso de los ecuatorianos que pusieron la confianza en ti dentro de la asamblea en esta ocasión. O sea, los derechos de las mujeres y de los afroecuatorianos me los peleo y me los juego, porque era el reto, era la posibilidad de plantear muchas de las reivindicaciones hechas por años y peleadas por años hoy. O sea, si esta oportunidad la desperdiciábamos, ya había que agarrar la maleta y irse a cualquier lugar donde ya nadie te vea, porque qué vergüenza. Había que enfrentar entonces los problemas de la sociedad decidiéndose participar en política. Sí, yo creo que ese era el principal reto. Esa ha sido una de las cosas que siempre hemos dicho dentro del movimiento. O sea, uno puede luchar todo el tiempo en la calle, haciendo foros, realizando un montón de actividades, pero logras incidir algo, pero no logras transformar en su totalidad quizás las cosas que se deben transformar. Y uno de los mecanismos es participar en la política, ¿no? ¿Tienes confianza en que el proceso político que se vive en el país pueda generar esas transformaciones que ustedes han venido exigiendo desde hace mucho tiempo, como la equidad, la inclusión social? Sí, yo creo que este es un escenario distinto. O sea, el país que tenemos hoy, el escenario político, el contexto político es distinto a lo que había hace 10 años, ¿ya? Es absolutamente distinto. Creo que hay las condiciones para hacer eso, pero no solo depende de una estructura de gobierno, o no solo depende del quehacer político, depende también de las personas. Y en ese sentido creo que cada uno de los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos un reto, ¿no es cierto? Que seguirle apostando al país, seguir construyéndolo, seguir entregando insumos para transformar de verdad, para hacer las cosas que nos faltan un montón. Hoy tenemos un marco constitucional que nos ayuda en algo, pero todavía hay cosas que hacer. Para mí, la Constitución nueva es una herramienta política y pedagógica, que hay que asumirla, que hay que entenderla, empoderarse y arrancar con el trabajo. Creo que esa es una herramienta que en los procesos organizativos tiene que ayudarnos a seguir transformando cosas y reivindicando nuevas propuestas, ¿no? El esfuerzo que tú haces ahora en el ejercicio político tiene un costo. Tiene un costo. Dejar a tu hija mucho tiempo. Sí. Ese es un tema... ¿Eso es lo que más te duele? Sí. Ese es un tema muy, muy duro en este proceso, porque finalmente yo paso muchas horas fuera. Por ejemplo, ayer yo llegué 2:30 de la noche a la casa. Ella estaba dormida, la vi hoy de mañana por el espacio de 1 hora, 1 hora y media entre lo que se prepara para ir a la escuela, y luego ya no nos vemos más. Hablamos durante la tarde para ver deberes. A veces me llama a 8 de la noche, mami, necesito comprar algo. Entonces, así. Probablemente tu historia se parece a la de muchas mujeres ecuatorianas que igual tienen que dedicar largas horas para lograr que sus sueños se cristalicen. Y qué bueno que así sea. En el fondo, lo que estás haciendo me parece que es muy importante para ella mismo y para el resto de niños y gente que el país requiere de buenas acciones. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos vamos a seguir compartiendo con Alexandra Ocles, la asambleísta que tiene un trabajo extraordinario y que su historia bien vale la pena que la conozcamos a fondo. Ya venimos, no se vayan.
Compartimos con Alexandra Ocles. Alexandra, hemos visto en la investigación de tu perfil que fuiste catequista también. Sí. ¿Por qué? ¿Pensabas enrolarte en el clero también? La catequesis a mí me gustaba. El poder estar con niños me gustaba mucho. Y en la parroquia había un buen proceso en catequesis, en formación de grupos juveniles. Con los comboyanos. Con los combonianos. Combonianos. Sí, las combonianas sobre todo como catequistas, que eran quienes dirigían la catequesis, y con el mismo sacerdote, ¿no? El padre Colin McInnes, que era el párroco, que era un tipo emprendedor, un tipo que creía en la gente. El párroco del Comité del Pueblo. Sí, precisamente él. Entonces un poco a mí me picó ese bichito misionero y empecé a hacer el seguimiento con las misioneras combonianas. ¿Y quisiste ser monja también? Quise ser monja. ¿Sí? Quise ser monja en un momento. ¿Y qué te hizo desistir? ¿El amor? No. Creo que el mismo, porque para ser religiosa uno necesita carisma, ¿no es cierto? Y estar convencido. Entonces uno hace un proceso de discernimiento de tu vocación y en ese proceso hay muchas personas que te acompañan. ¿Y ahora sigues militando en el cristianismo? De lejos. ¿O en el catolicismo? De lejos. En realidad de lejos, porque, bueno, yo trabajé 7 años y medio con la conferencia episcopal y conocí de cerca y conozco de cerca el mundo de los sacerdotes, el mundo de la iglesia. Y es un mundo que tiene muchas cosas importantes, muchas cosas bonitas, muchas cosas transformadoras, pero asimismo es un mundo en el que el discurso a veces juega más que la realidad y la práctica. Y a mí esas cosas, cuando hay incoherencias, yo me alejo. Y entonces llegó un momento en el que dije, ya basta. Eso no significa que yo haya dejado de ser católica. No voy a misa todos los domingos. Hoy tengo serios reparos a la iglesia. Cuestiono un montón. Y entonces me mantengo... ¿A la iglesia de base o a la cúpula? A la cúpula. A la cúpula. Muy bien. Vamos a buscar ahora en este juego interactivo con nuestra invitada Alexandra Ocles. Vamos a descubrir algunos videoclips que tenemos allí guardados. Está lingüística, seguridad, recinto, miedos, doble vía. Todo eso tiene la caja de Pandora. Y Alexandra Ocles irá descubriendo poco a poco de qué se trata. Cuando los descubra, hablaremos sobre esos temas. Tú tienes el control. ¿Por dónde quisieras empezar? Veamos por los miedos, a ver. Por los miedos. Muy bien. Se nos pasó. Ahí está. Esclavitud significa el dominio y control de un individuo por parte de otro individuo. Con la conquista de los europeos a América, se introdujeron trabajos pesados que requerían mano de obra barata. Al principio se esclavizó a pueblos indígenas para dicha actividad, pero poco después, autoridades españolas importaron esclavos de África con mayor resistencia física y climática, introduciendo además pensamientos racistas, pues se consideraba a los negros como seres inferiores y se los trataba como animales. No solo en el lenguaje, sino en los códigos mismos. El martes negro, septiembre negro, todo lo que es negativo es negro. Los esclavos africanos principalmente fueron empleados en trabajos de maquinaria pesada y en las minas, y en muchas ocasiones estaban expuestos a duras jornadas laborales y condiciones severas que los llevaban a la muerte. Se les destina a los trabajos más duros, pero también se les ubica, por ejemplo, si es que se tiene algún problema en términos de seguridad, se les ubica como guardianes. Los africanos llegaron a Ecuador y hasta el día de hoy se asientan principalmente en 3 zonas de nuestro país: Catamayo en Loja, Esmeraldas y en el Valle del Chota. Los medios de comunicación, especialmente los periodistas del área deportiva, con la finalidad de alcanzar mayor éxito en su trabajo, son actores fundamentales en la marginación de los afrodescendientes y utilizan términos negativos para describir el desempeño personal y profesional de los mismos. Los periodistas contribuimos para el racismo en diferentes campos. Los locutores, los narradores, lo que se refiere al campo deportivo, buscan palabras rebuscadas, como esto del negro lindo, negro de oro. ¿Para qué? Para fomentar el racismo. En la prensa escrita también
buscamos muletillas disque para adornar las crónicas, las notas. En la actualidad, los trabajos destinados para los afrodescendientes están vinculados con el deporte y poco a poco se están involucrando en actividades políticas. Los negros últimamente han ganado espacio, principalmente en el deporte. Y si vayamos más allá, en la política, un negro acaba de ser electo presidente de Estados Unidos. El Ecuador es un país multicultural y pluriétnico, en el que todos los seres humanos, sin importar su color, deberían tener las mismas oportunidades para llevar una vida digna. ¿Tú has sentido, Alexandra, que has generado miedo en ámbitos laborales? No, miedo, en ámbitos laborales no. Yo creo que no genero eso, más bien han habido cosas que me han generado a mí, ¿no? Pero tú, cuando has estado en busca de un trabajo, has llegado y finalmente te han dicho no. A eso sí. ¿Eso sí. a qué responde? Eso es... ¿A un miedo, a un prejuicio? Claro, es un prejuicio, es el miedo a lo diverso, a lo diferente, a lo desconocido, pero sobre todo creo que es un prejuicio. O sea, finalmente la estructura social construye imágenes alrededor de aquello que no es como yo. En este caso, frente a una cultura blanco-mestiza dominante, lo demás es cualquier cosa, es diferente, es distinto, y entonces tengo que generar mecanismos a través de los cuales esos diversos no invadan mi espacio, ¿no es cierto? Entonces generas mecanismos de exclusión. Pero claro, cuando uno va a buscar trabajo, y a mucha gente, a muchas mujeres les pasa, finalmente cuando te ven, te dicen no, ya... ¿Tú has vivido esas historias? Sí, yo pasé Recuérdanos una vez. alguna de modo específico para poder ilustrar mejor aquellos momentos que no deben ser nada fáciles. Cuando yo salí de la conferencia episcopal... Trabajando, ya renuncié y todo, estuve como 3 meses sin trabajo, ¿no? Entonces buscaba, ponía carpetas por aquí, por allá, con los amigos, y un amigo me dijo, me dice siempre, negra, hay una oportunidad, hay una fundación en la que están necesitando un director, presenta la carpeta, habla y tal persona te va a recibir y todo. ¿Y qué ocurrió? Entonces presenté, mientras la señora hablaba conmigo por teléfono para darme la dirección donde tenía que presentarme, qué es lo que ella necesitaba de documentación que yo le envié, era de una amabilidad impresionante. El día de la entrevista, llegué, pregunté por la señora y ella salió. Me quedó viendo así como extrañada y me dijo, ah, usted es Alexandra Ocles. Y yo me quedé helada y le dije, sí, yo soy. Y me dice, bueno, pase, enseguida le hago la entrevista. O sea, cambió su actitud notablemente. Me hizo la entrevista ya finalmente porque ya no le quedaba de otra. ¿Y eso es frecuente con muchas mujeres y hombres afroecuatorianos? Sí. Tú ves que cuando a uno le piden el currículum y te ponen buena presencia, eso significa que no sea negro o que no sea negra. La más alta tasa de desempleo está entre los afrodescendientes. Sobre todo en las mujeres. Estadísticamente está comprobado. Sí, sobre todo en las mujeres que tienen el 17% de... 17%. 17% frente al 11% nacional en el caso de las mujeres. Y entre los hombres es del 12%. Es del 12%. La tasa de desempleo es del 9%, pero entre los hombres afroecuatorianos del 12%. Vamos a ver otras realidades en estos tips. Ya viste miedos, ¿no? Ya supimos de lo que se trataba. Tienes lingüística, seguridad, doble vía, recinto. ¿Qué puede ser? Vamos con doble vía. Doble vía. Alrededor de un 5% de la población ecuatoriana es afrodescendiente. De acuerdo a los índices de desarrollo, los negros son los más pobres entre los pobres. Tienen menos oportunidades de empleo, menor nivel de escolaridad, escasa infraestructura básica y además son víctimas de miradas prejuiciosas. No, lo que pasa es que el negro acá en nuestro medio sí tiene malos antecedentes. Creo que yo y con gente que me rodea hemos tenido mala experiencia con los morenos y nuestra idiosincrasia nos da para pensar que por uno pagan todos. El negro es negro y tiene malos antecedentes. Qué pena, pero vivimos en ese ambiente.
Muchos quiteños no llegan a admitir que hay negros nacidos en Quito y atribuyen su origen a la provincia de Esmeraldas o al Valle del Chota. Les cuesta admitir que hay negros quiteños y que la confianza debe primar en las relaciones interraciales. Cuando yo dejo mi maleta ahí y la voy a recoger otra vez, piensan que esa maleta no es mía. Y tienen que asegurarse que esa maleta sea mía para yo poderla coger. O sea, es una discriminación pésima. Yo no sé por qué. A la final todos somos personas. Todos somos seres humanos. Las relaciones cotidianas siguen mostrando que a más del racismo aún prima un sentido clasista, aunque fundamentalmente los más jóvenes están mirando las relaciones interraciales con mayor respeto. Por ser, no sé, de cualquier clase social te discrimina demasiado así. Por cualquier cosa, no hay nada de tolerancia y deberíamos más aprender eso. Me considero una persona muy tolerante y si es que pudiera volver a nacer y ser negra, me encantaría ser negra. ¿Sientes que entre los jóvenes hay una mejor relación interracial? Yo creo que sí. Hoy la sociedad ha cambiado un montón. Incluso miras muchas más parejas interraciales, ¿no? De mujeres afroecuatorianas con mestizos o afroecuatorianos con chicas mestizas. Miras mucho más. Creo que sí, se ha transformado, se ha hecho... Hay factores que han ayudado a conocer a aquello que es diferente y a relacionarse con mucha más soltura, ¿no? Sin prejuicios, sino a conocer, que creo que es lo importante. Tú formas parte de un equipo multidisciplinario que investiga contenidos para el libro Los Afroquiteños, de Carlos de la Torre. ¿Descubren ustedes que los quiteños no quieren reconocer que hay quiteños negros? Sí. ¿Esa es la conclusión? Sí, una de las conclusiones es esa. O sea, todo el mundo piensa que no habemos negros nacidos en Quito y entonces, claro, pero usted debe ser de Ibarra o usted debe ser de Esmeraldas, ¿no? Pero yo decía un día, no, yo soy quiteña, pero su mamá tiene que ser del Valle del Chota, o sea, ya te clasifican de una. Le digo, no, mi mamá es quiteña, mi papá sí era del Valle del Chota. Ah, bueno, pero ya veo, usted tiene las raíces. Ya digo, sí, claro, pero también hay afroecuatorianos que nacen en Quito. Son procesos largos, difíciles, hasta entender que el mundo tiene más movimientos migratorios que los que ocurría antes y que las ciudades son muy distintas a aquellas pequeñitas que hubo hace años atrás. Pero en fin, vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir compartiendo con Alexandra Ocles aquí en la Caja de Pandora. No se vayan. Compartimos con la afroquiteña y asambleísta Alexandra Ocles. Alexandra, vamos de una vez a buscar aquí en esta caja de Pandora qué es lo que te ha preparado el equipo de producción. ¿Qué tenemos? Ya viste miedos y doble vía, ¿no? Pues la lingüística. Lingüística, muy bien. Infeliz, desgraciado, etcétera, negro, por la idea de la falta de color, inclusive triste, melancólico, puede ser un sinónimo de negro. Las palabras como tal, el idioma como tal, no viene con connotaciones peyorativas o con connotaciones positivas, pero los usuarios, los hablantes, son los que utilizan con esa intención. Mano negra. La mano negra habla de algo oscuro, de algo que no es legal. Merienda de negros. Merienda de negros, diríamos, de una reunión en la que nadie se escucha, en la que todos gritan, en la que hay un caos. Y eso no es relativo al color negro. Pasar las negras, dinero negro, un negro por venir, la magia negra, la misa negra. Cuando nosotros seguimos transmitiendo y hablando sobre pasar las negras o la merienda de negros, etc.,
inconscientemente nosotros seguimos alimentando una forma de racismo. Es necesario decirlo, ¿no? En este sentido, aunque no nos demos cuenta, estamos alimentando, nos estamos delatando quiénes somos, cuál es nuestro pensamiento. Desde los actos del habla se tiene que transformar la relación entre los individuos. No puede ser el contenido etimológico de las palabras, sino el sentido que se les da a estas, lo que finalmente connota un acto racial de prejuicio y de provocar distancias. Ustedes, sin embargo, como movimiento afroecuatoriano, en un momento dado deciden que no les llamen más morenos, ¿no? Que es una forma absurda también de llamar a los afroecuatorianos, y que prefieren que les digan negros. ¿A qué responde esa actitud? Porque hay un momento fundacional en el movimiento, ¿no es cierto? Y es que la gente te dice, a mí me acuerdo que me decían, no, pero usted no es negro, usted es morenita. O sea, y te dicen como por no ofenderte, pero ofendes mucho más. Sobre todo a alguien que ha hecho un proceso de identidad, que me digan a mí morena, salto al cielo y vuelvo a caer de las iras. Pero creo que hay un momento fundacional en el movimiento en el que intentas reivindicar la palabra precisamente por esas connotaciones negativas que tienes, ¿cierto? Entonces uno plantea, no, lo negro es bello. Hay un eslogan de la Federación de Organizaciones y Grupos Negros de Pichincha que dice, por un futuro negro, digno y bonito, ¿cierto? Porque un futuro negro es un futuro hermoso, lleno de dignidad, es un futuro que trae vida. Entonces reivindicamos la palabra, ¿cierto?, para evidenciar precisamente que el pueblo negro no es negativo, que el pueblo negro es luchador, que ser negro, como dice la poesía, no es afrenta ni algo que a uno le descarte, le desacredite, ¿no es cierto?, y de lo que uno se tenga que sentir apenado, al contrario. Entonces hay ese momento, pero luego hay un tercer momento más político que es importante, y es que a partir de la tercera conferencia mundial contra el racismo, en Durban 2001, hay un paso de recoger de lo negro, y hay un artículo escrito por Romero Rodríguez que dice, entramos negros y salimos afrodescendientes, porque lo afrodescendiente te recoge mucho más, ¿no es cierto? Entonces recoge a la historia, la descendencia, el proceso. Entonces es mucho más político, es mucho más fuerte y marca un inicio distinto del movimiento afro. Y el movimiento afro se ha planteado lidiar con estas connotaciones lingüísticas, ¿no?, con estas frases ya elaboradas y viejas que siguen teniendo vigencia. Absolutamente, yo soy una de las que pelea todos los días, sobre todo con periodistas. Creo que es importante ayudar en este proceso de autoeducarnos y de conocernos, ayudar a entender a la sociedad que hay temas que uno no puede decir y que tiene que saber que lo que está diciendo esto de las misas negras, lo que dijo hace unos días del alcalde Nebot, que si el gobierno no entregaba los aportes a lo del el malecón y toda la infraestructura que está en Guayaquil, iba a ser un lunar negro. O sea, lunar negro, o sea, ese tipo de frases, de comentarios no se pueden seguir permitiendo, porque estás haciendo alusión, alguien me decía, pero no se refiere a ustedes, sino a que él fue fatídico. Le digo, vea señora, le dije una vez, yo soy una mujer negra. No tengo nada de fatídica, no soy mala, no soy sucia, no cometo actos delictivos. Entonces, ¿por qué asociar lo negro con lo malo? Si yo me autodetermino como una mujer negra, no tengo nada que ver con lo que usted está diciendo. Entonces hay que ayudar a transformar en el lenguaje. Y una de las tareas así como personales que tengo yo es sobre todo en el medio con los periodistas, ¿no?, porque lo utilizan con frecuencia. Y en el sistema educativo también se tendrá que hacer algo muy importante. Hay que hacer transformaciones. Lograr un cambio en el uso del lenguaje, entendiendo que esas connotaciones son peyorativas. Exacto. Vayamos, hay más para descubrir, mi estimada Alexandra. A ver, allí tienes... Seguridad y recinto. Seguridad, recinto. Esos son los que te faltan. ¿Por dónde quieres ir? Vamos a ver seguridad. 10 años vivo aquí, en Quito. Exactamente por esta misma zona. De la 10 de agosto aquí a la ruta de Castillo y Carvajal.
En la Carolina, sin dudarlo, eso fue algo de racismo. Eso fue algo de racismo. Eso sí, no tenemos ninguna duda. Eso fue algo de racismo. Porque hasta, imagínense que nosotros estábamos con unas amigas y amigos de nuestras amigas, blancos ellos, y ni siquiera le pidieron papeles. Ni siquiera le pidieron papeles. Siempre me dijeron, hágase en un lado que los señores van detenidos. Y nuestras amigas comenzaron a hacer bullas. Imagínense que vinieron a Tecate, Retén, a decirle, a preguntarle que por qué llevaban solamente a negro y no habían llevado a nadie más. Nuestras amigas y los amigos que estaban ahí con ellos. En octubre del 2008, un comisario de policía llevó a la cárcel a 31 afroecuatorianos. ¿La razón? Al comisario le resultaba sospechoso que ellos estuvieran en el Parque de la Carolina. Exactamente decían que era por actitud sospechosa. Esos fueron todo el motivo que nos dieron. Actitud sospechosa y una denuncia que había habido ahí por robos en el Parque de la Carolina. Solamente eso fue lo único que nos dijeron y después fue pedirnos datos, cédula, número de cédula, a dónde vivíamos, a dónde trabajábamos y todos les dimos dirección, todo trabajo. José Corozo, músico y ecologista que trabaja para una fundación dedicada a proteger el manglar, es uno de los que fue a la cárcel y dice que fue muy doloroso explicar a su hija de 5 años las razones de la autoridad para detenerlo. Y el comisario que estaba allá en la 24 de mayo, justamente ese día domingo, que imagínense que los domingos no trabaja nadie, ese día domingo estaba ahí señalando nomás, él va para adentro, él se va, él va para adentro, él se va. Corozo cree que algunos capitalinos han cambiado una percepción racista. Nosotros tenemos que hacer es bajar la cabeza, a veces bajar la cabeza, a veces no la bajamos, sino que nos reímos en ver la estupidez en pleno año 2008 y que todavía existan esas cosas, ¿no? de racismo y que por su color de uno sea mal visto y todo eso. Pero también considera que muchos mantienen prejuicios que terminan criminalizando a los afroecuatorianos. Si nosotros tenemos televisión y vemos la noticia, y en la noticia siempre sale que no solamente los negros son los ladrones, sino que hay toda clase social de ladrones. La nueva Constitución reconoce y garantiza derechos de todos los pueblos que conforman el Ecuador. ¿Qué es lo que se ha hecho en el caso de la Carolina? Se destituyó al comisario, pero ¿no hay más responsables en esto? Hay más responsables y... ¿Quiénes son? La policía, el jefe de policía que dio la orden. En eso un poco se involucró a fondo el Ministerio de Gobierno y estuvieron pendientes del tema. El ministro de Gobierno pidió disculpas públicas por todos los hechos, por todo lo que sucedió y todavía está pendiente el tema de sancionar a la policía y al jefe de policía que estuvo involucrado. ¿Por qué tarda ese proceso? La Constitución hoy es distinta. Es distinta, en cuanto a pero todavía sociales, colectivos. Claro, pero todavía tienes una estructura política que tiene ahí toda una tradición, ¿no es cierto? Y hay un sinnúmero de mecanismos y de acciones que se rebuscan con tal de no sancionar. Tú has sido maestra en las escuelas de policía. ¿Cuál es la percepción que tiene el policía respecto de los afrodescendientes? Ellos creo que ya de hecho les educan para asumir que todo negro es delincuente y que toda negra es prostituta. Así de claro y de sencillo. Yo estuve dando una clase precisamente sobre el tema de la cultura afroecuatoriana, sobre racismo. Yo les preguntaba de entrada, ¿qué piensan ellos cuando ven a un negro por la calle, ¿no? Entonces ellos decían, ladrón, y si está en un carrazo es chofer o pelotero. Una de dos. Y cuando ven a una mujer negra, no, las negras son prostitutas. Simple, ¿no? Entonces... ¿Y la presencia de algunos afrodescendientes dentro de la policía, que en los últimos años es más numeroso eso, ¿ha cambiado en algo la relación interna o la visión que ellos tienen? Yo creo que no. ¿Ha cambiado? Yo creo que no. Yo creo que ahí hay todavía que hacer un trabajo interesante con la policía en la medida en que ellos tienen que entender que no son represores, son más bien, deberían ser constructores de paz, ¿no es cierto?, de seguridad, por un lado, también de ayuda en este proceso ciudadano. Y creo que todavía ese tema
es algo pendiente dentro del proceso del movimiento afro. Y también hay que cambiar el sentido de lo público, porque sigue creyéndose que los espacios públicos son de uso exclusivo de determinados sectores de la sociedad y no de toda la sociedad. Sí. Vamos a otra pausa, Alexandra, volvemos enseguida, amigos y amigas, para seguir compartiendo La Caja de Pandora con Alexandra Ocles. Ya venimos. Entramos ya casi a la parte final del programa. Esperamos que nuestros amigos televidentes, amigos y amigas, estén conociendo mejor a este personaje. ¿Cuántos asambleístas afrodescendientes están ahora dentro de la asamblea? Estamos 3. 3. 3 compañeros. Y a través de la historia, ¿tú encuentras que algún afrodescendiente haya tenido una connotación política especial? Creo que el más visible fue Jaime Hurtado, ¿no? Sin duda. Y creo que es un personaje interesante que uno tiene que volver a conocer y a reconocer. Recuerdo que en una discusión dentro de los personajes políticos del pueblo afroecuatoriano, él estaba presente, pero decíamos, a Jaime un poco lo que le faltó fue identificarse más con su pueblo. O sea, él estaba identificado con los sectores populares en general, pero le hacía falta adentrarse más con su pueblo. Y cuando empezó a hacerlo, la muerte llegó. Él no tenía o no tuvo una visión fundamentalmente étnica, sino política, social, de clase. De clase, claro. ¿Crees que a Barack Obama puede estarle pasando algo parecido? Él probablemente esté interesado por los pobres, pero específicamente por los negros. ¿Tiene algo que puede esperarse? Yo creo que para él va a ser un poco difícil centrarse o mirar de forma específica a los afroamericanos, porque durante la campaña uno vio que no había movimiento afro detrás un poco que te sostenga ese proceso. Tenías a un montón, millones de afroamericanos seguidores de su campaña, de su figura. Probablemente políticamente no era lo correcto, ¿no? Tal vez no. Una estrategia electoral donde tomas un partido muy definido puede generarte una disminución de adhesiones. Exacto. Creo que sí, eso, porque finalmente tú eres electo no solo para los afroamericanos, en este caso, sino para todos los estadounidenses. Entonces ahí el plus y el tema era el cambio de Estados Unidos, de una nueva forma de gobernar. ¿Tienes esperanza en Barack Obama? Veamos, yo quiero esperar. Esperar. Sí, un poco. Yo soy seguidora, de hecho, me acuerdo en la asamblea, en la computadora tenía una foto muy linda de Barack Obama. Pero finalmente digo, él está dentro de una estructura en la que le va a ser muy difícil salirse de eso, ¿no es cierto? La política estadounidense es bien clara y bien marcada y tiene líneas precisas que le tocará seguir. Bueno, aquí también tenemos líneas precisas. Nos falta. Un tip por descubrir que es recinto, ¿no? Yo no sé, pero para mí, que el compadre Calavera perdió la memoria. ¡Esa ¿Cómo va a perder la memoria? ¿Y no será que tú se la robaste, desgraciado? ¿Ah? Ya, pues, compadre. Bueno, el compadre Tulio es un compadre afroecuatoriano que vino desde Esmeraldas de paseo a mi recinto, conoció a los compadres, se encariñó en dicho lugar y bueno, se quedó viviendo ahí, encontró una casa en el árbol. El compadre Tulio se caracteriza por ser un compadre alegre, que le pone el sabor, que siempre quiere andar bailando y al mal tiempo le pone buena cara. A veces se mete en problemas, dice saber cosas que en realidad no las sabe o conversaciones que él no las sabe, dice que las sabe, pero ese es el compadre Tulio. Oiga, compadre, ¿y usted sabrá nadar? ¡Claro que sé nadar, pues, negro bruto! Oiga, compadre Arturo, vamos primero del compadre Garañón. Oiga, Arturo, compadre. Esta criatura no termina ni de crecer y le viene a faltar el respeto a uno. ¡Cierto!
Me olvidé, tengo que ir donde las comadres. Sí han habido críticas constructivas, también destructivas. Han habido gente que en realidad a veces como que no le ha gustado el personaje porque dicen que yo me enfoco en un lado como que racista hacia mi misma raza. ¡Ya sé! Al compadre lo que le hace falta es un buen brebaje de guatusa, rayada con coco, borojó y chautiza. ¿Y cómo así, compadre? Es que eso me daba mi abuelita todos los días a las 6 de la tarde. ¿Y para qué? Para que no me ponga bruto, pues. ¿Y le funcionó, compadre? Claro, pues, si ahora dura hasta las 10 de la noche. Vamos, compadre, para prepararse. Vamos. Oiga, comadre, yo no entendí nadita de lo que dijo mi compadre. Oiga, si yo tampoco entendí nada, pues. ¡Ay, Diosito! ¿Qué producen programas como este en el aire frente a un tema que requiere suficiente sensibilidad para toparlo como se debe hacerlo, con delicadeza, entendiendo un proceso histórico y tratando de transformarlo también? A mí me produce bronca, pero en el imaginario de la colectividad lo que asocias es que el negro tiene relación con el mono, por eso vive en el árbol, ¿no es cierto? Que el negro es violento y que le encanta la farra. Entonces no trabaja, y si trabaja un poquito y luego se da la buena vida, que es un poco lo que cree la gente, ¿no es cierto? Pero no entiende ahí la cosmovisión, porque por ejemplo, la gente del Valle del Chota, yo tengo un tío que es agricultor, era hermano de mi papá, y mi tío Asael sale a las 5 de la mañana a mirar un poco los terrenos, a hacer todo su trabajo, y él 2 de la tarde está volviendo a la casa, descansa, se baña y está tranquilo. Tú lo ves sentado como todos los negros en el Valle del Chota. Después de haber trabajado, encuentras un momento que tú ves sentados afuera de las casas. Entonces la gente está descansando, está conversando. Y porque hay también un sentido de el compartir colectivamente, ¿no? Socializar. Exacto. Ajá. Entonces, creo que ese tipo de programas, yo soy re crítica con ese programa, de hecho no lo veo ni lo veré nunca. Es un programa que además resulta insultante para los propios montubios. Exacto, para los montubios. Y que el movimiento montubio ha cuestionado, igualmente las mujeres. No obstante, allí está. Todavía sí. Dentro de esa producción que le hace mucho daño. Por ejemplo, ahí hay un tema que nosotros hicimos con el movimiento de mujeres negras hace tiempo, y era criticar ese, y pedimos a la Asociación de Canales de Televisión que se quitaran del aire ese tipo de programas que no educan. Al contrario, tú creas en la gente unos imaginarios absolutamente peyorativos y negativos con respecto a las mujeres y a los grupos étnicos, ¿no? Ahora, ¿tú encuentras que entre los afroecuatorianos también hay un proceso de blanqueamiento, entre comillas, en tanto ideológicamente aceptan este tipo de nociones racistas que existe en una parte de la sociedad, ¿no? Y que incluso como este actor terminan llegando a creer que está bien lo que está realizando, ¿no? ¿Esto no te parece que requiere de una mejor explicación? Yo no sé si es un proceso de blanqueamiento, yo creo que es un tema de no tener identidad. Cuando uno no conoce a su pueblo, su historia, su cultura, eres objeto fácil de caer en ese tipo de espectáculos, de programas, porque eso te da visibilidad, eres un negro en la televisión, cosa que no es tan fácil, eso te da cierta fama, entonces puede hacer que te dejes llevar por esa tentación, que tal vez hacerlo, pero desde otra perspectiva. O sea, a mí me hacen falta mirar muchos más actores afroecuatorianos que presentan otra imagen, que tienen otra perspectiva, que ratifiquen y que relevan su identidad, ¿no es cierto?, y la de su pueblo. Eso todavía no he visto. Muy bien. Gracias, Alexandra. Vamos a volver, estimados amigos y amigas, en poquísimos instantes. Ya venimos y seguiremos compartiendo la parte final de La Caja de Pandora con Alexandra Ocles. No se vayan. Estamos en la parte final de La Caja de Pandora. Alexandra, hemos visto a través del tiempo que
el movimiento indígena fundamentalmente ha tenido fuerza en las 2, 3 últimas décadas para llegar a instancias orgánicas fuertes. ¿Por qué los afrodescendientes no logran todavía consolidar un movimiento afro que permita expresar mejor sus reivindicaciones? Yo creo que todavía es, bueno, dentro del movimiento afro hay ahora un sinnúmero de organizaciones, pero todavía hay como ciertos rezagos de una cultura política tradicional en el país. Un poco nosotros hemos aprendido de esa cultura política y no logramos dejar a un lado mi camiseta de organización, ¿no es cierto?, para juntarla en una sola, que es la del pueblo afroecuatoriano. Son las pequeñas agendas. Son las pequeñas agendas. Personales incluso. Sí, sobre todo en algunos casos son personales, ¿no es cierto? Son la necesidad esta de reconocimiento, de protagonismo, que además no se entiende que uno puede ganar protagonismo haciendo las cosas bien y haciéndolo de otra manera. Entonces, esos puntos todavía subsisten al interior del movimiento y no te permiten construir una agenda común. Volvamos ya casi al final a topar un poco de tu ambiente muy cercano, ¿no? Tu hija que te ha reclamado constantemente que estés más cerca, ¿no? ¿Has discutido entre los afroecuatorianos, se discute con los niños el tema del racismo? Poco. Poco. Creo que se discute cuando a los niños les llega. Entonces a mí me pasó con mi hija y ahí empezamos un poco a trabajar el tema con ella, que lo vea. Entonces hoy ves que es una enana orgullosa de lo que es, que le costó aceptar que ella era una niña afroecuatoriana, ¿no es cierto? Porque le costó a golpes, o sea, en la escuela, con cada insulto, con cada gesto, con cada cosa, a ella le hicieron saber. ¿Y tú tuviste también esa historia de niña? No. ¿No? Yo no. No fue diferente, ¿no? Sí, en realidad fue diferente. Y de niña no pasé por eso, por ese proceso. ¿Y tú llegaste un poco a ser la mamá de tu hermana Paulina? Sí. Sí, ¿no? Por una diferencia de 10 años. Por una diferencia de 10 años. Ajá. Pero se llevaron bien siempre, ¿no? Casi siempre. Al inicio yo le tenía cierta resistencia porque era como la intrusa que vino a robarme el espacio. Eso ocurre siempre entre hermanos, ¿no? Cuando llega el más chico. Sí. Pero ahora... la quieres mucho, ¿no? Sí, un montón, la extraño un montón. Felizmente ya vuelve. Felizmente tenemos por aquí también un saludo que ella quiere enviarte, ¿no? Y te lo vamos a mostrar enseguida. A Paulina Ocles, ¿no? Ella vive en Lima, Perú. Aquí está su hija, su primera hija, porque a pesar de que ella ya tiene una nena, aquí está su primera hija. Las cosas que nos tocaba hacer juntas con Alexandra, por ejemplo, claro, yo era más pequeña y cuando ella se iba a encontrar con alguno de sus enamorados, yo tenía que salir con ella como de chaperona, ¿no? Porque mi mamá no le mandaba sola, sino tenía que llevar a la hermana menor. Sí, que mi mamá se moría obviamente de las iras porque yo nunca le decía a mi mamá lo que pasaba o a dónde íbamos o quién era, o tienes que enseñarme quién es, tienes que decirme quién es, y yo nunca le decía. ¿Qué es lo que tú quisieras decirle a Alexandra que no has podido decirlo, que no has tenido la oportunidad o tal vez el coraje de hacerlo? Que la situación de ella y mía y con mi madre y todo lo que hemos sufrido no ha sido fácil, pero que la admiración que yo siento hacia ella es que siempre estuvo parada y siempre estuvo dándonos una fortaleza impresionante a mi mamá y a mí en momentos difíciles que nosotros tuvimos, y que yo sé que algún día Dios de eso le va a recompensar. ¿Qué es lo que le ha producido más tristeza a Paulina? La Pau ha pasado por momentos duros y creo que es una joven muy fuerte, incluso a veces más fuerte que yo.
A pesar de que dice que tú has sido la que se ha parado fuerte para llevar las cosas. Claro, porque un poco en la casa a mí me tocó asumir como la imagen de la hermana mayor, entonces a ratos yo no tengo tiempo de ponerme mal, o sea, de llorar, no, porque... Aunque quisieras Aunque hacerlo. quisiera, porque hay que sostenerla a mi mamá es fuerte también, pero sientes que en un momento ella se bajone un montón, entonces hay que sostenerla, y a veces si yo me pongo mal, ¿no es cierto?, un poco la casa se nos cae. Entonces yo Esos son mecanismos de defensa, sí, ¿no? Sí. Entonces, claro, cuando yo estoy sola, me suelto en llanto. Yo soy una llorona, como verás. Pero, claro, lloro sola. El problema es que cuando tú lloras, provocas que los demás lloremos no también. vayas a llorar. No, pero hay una relación muy fuerte con mi hermana. O sea, las dos hemos pasado, sí, cosas duras. Pero finalmente eso nos ha hecho fuerte, nos ha hecho ser quienes somos. Y creo que esta etapa que ella vivió en Lima, en la comunidad andina, le hizo mucho más fuerte. ¿Qué es lo que ha estado sola. haciendo Paulina, tu hermana, en la comunidad andina de Naciones? Paulina abrió el proceso de inclusión de los afrodescendientes en la comunidad andina. Qué interesante. Que es un tema súper nuevo que se hace a los 40 años de creación de la comunidad andina. Y está en eso, ¿no? Y creo que ha sido un aprendizaje muy bueno para ella. Y le ha dado la oportunidad de involucrarse también en el trabajo y en el tema afrodescendiente. Pero está próxima a volver. Sí, ya vuelve. Felizmente ya vuelve. ¿Y cuáles son los sueños que tú tienes con ella? Yo espero que ella pueda superar lo que yo soy, o sea, que pueda hacer mucho más. Ella es una joven que tiene una sensibilidad especial para varios temas. Y creo que tiene la posibilidad de involucrarse en aspectos que a ella le gustaría, que es, por ejemplo, el tema de la cultura. Ella era bailarina. Claro. Le encanta bailar. ¿Y tú bailas? Yo sí, pero poco, menos que ella. Porque ella, además de bailar la música afroecuatoriana, tú le ves todo el día con música, bailando. Y eso es un poco lo que ella te transmite, ¿no? Es súper alegre. La alegría de los afrodescendientes es particularmente positiva, buena, sí, para todos nosotros. De modo que queremos verte siempre alegre, trabajadora y luchadora. Gracias, Alexandra, por venir. Gracias, que estés muy bien. Y gracias a ustedes, queridos amigos, por compartir este programa de inicio del nuevo año, reiterando nuestros deseos de que sus anhelos, sus esperanzas se hagan realidad en base a un gran esfuerzo, a un gran trabajo, a una gran dedicación y enorme pasión de cada uno de ustedes. Que pasen bien. Queremos seguir compartiendo su sintonía en los siguientes programas. Hasta pronto.